Señor, que se quede guardado en nosotros. Te pedimos, Señor, que este estudio, Señor, sea tu Santo Espíritu ministrando a cada corazón, Señor, y entender que tú eres el Dios soberano que siempre llega a tiempo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo sé que Diana tiene un video que mostrarnos basado en el capítulo que vamos a estudiar. So, si tú quieres, Diana, ponlo. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. El capítulo es el 42. Bendiciones y buenas noches. Buenas noches. Isabel por aquí. Estamos en el capítulo 41 y esto es solamente una pincelada, ¿verdad? De lo que vamos a estar hablando hoy. Hace casi como un mes vimos esta película, pero vamos a ver. Sueño faro. Todas las noches es lo mismo. Estoy en las orillas del río. No se ve, Diana. Las bordas pasan. Ya me di cuenta, espérate. Me traicionó. Vamos a intentarlo una vez más. Si no le damos para allá. Pero de pronto, 7 bandas horribles, blancas surgen del mismo rincón. Las partes más atroces que he visto en el mundo. Entonces empiezan a dar las vacas cortas. Pero siguen tan blancas y veras, son cúmplices. Recording in progress. Siempre tu sueño. Apaguen su micrófono. 7 espigas de grano, llenas y hermosas, crecen en la misma luna. Otras 7 espigas menudas y marchitas brotan de la misma caña y devoran las espigas hermosas. Son granos marchitos e incomibles. Y nada más. Bueno, los sueños del faraón son las vacas gordas y las espigas de grano. Son 7 años de abundancia. Pero las vacas flacas y las espigas marchitas significan que seguirán 7 años de hambre, que consumirán la tierra. Egipto podría perecer. ¿se puede? ¿Qué se puede hacer? Busque un hombre en el que pueda confiar. En los años de abundancia, que aparte 1/5 parte del grano de todos los campos y que lo almacene. Y durante los años de hambre, alimente a su pueblo. Potifar, ¿confías en este hombre? Con mi vida, excelencia. Gracias a este hombre he visto el futuro de Egipto. Y con su ayuda hemos de prosperar. Ahora voy a darle poder sobre todo Egipto. Solo el faraón será más grande. Han de llamarlo Sabnat Panea. El Dios habla y vive. All right. Excelente. Dale, mamá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, espero, ¿verdad? Que los que estén conectados hayan podido estudiar el capítulo. Déjame ver, ¿son cuántos versículos? Son unos cuantos. Son 57 versículos. Vamos a estudiarlo así, basado en lo que las personas han estudiado. Los que están en el chat,
levanten sus manos, pongan un comentario si todos leyeron el capítulo. Vamos a comenzar por ahí. Yo sé. Diana nada más. Nada más tengo una. Imposible, imposible. Solamente tengo una que leyó el capítulo. Para nosotros poder, ¿verdad?, sacarles más provecho a la clase. O perdón, Mabel, cuidado si es que no saben dónde escribir, sino que quiten el micrófono y lo digan. También, si no saben cómo escribir, quiten el micrófono y digan quiénes leyeron el capítulo. Capítulo 41 de Génesis. Yo levanté la mano, lo que pasa es que no la vieron. Yo lo leí. Ok. Tenemos Yo lo dos. leí también. Leí la mitad parte, Jackie le dio la mitad. Yo lo leí, pastora. Irma, ok. Ok, bueno. Pero la mayoría no lo ha leído. Vamos entonces, ¿verdad? Porque realmente si no leemos el capítulo, se va a hacer más difícil comprender la lectura, pero el capítulo es largo. Entonces, para ir resumiendo, y ustedes pueden, la que han leído, ¿verdad? Y más adelante, si hay que leer un poco, lo hacemos. Pero este capítulo se trata de cuando a José lo mandaron a buscar. Pero antes de mandarlo a buscar, ¿qué sucedió para que mandaran a buscar a José? Entonces, no sé de lo que están conectados, ¿quién quiere contestar esa pregunta? ¿Qué causó que el faraón mandara a buscar a José? ¿Por qué tuvieron que mandar a buscar a José? Pastora, lo que pasó fue que el faraón tuvo un sueño, entonces él no lo sabía interpretar y el copero se acordó que José le había interpretado los sueños cuando él estaba en la cárcel. Muy bien. De los dos sueños que tuvo José, ¿de qué se trataban los sueños? ¿Qué estaba revelando Dios en los sueños? Pero en los sueños de faraón o en los sueños que tuvieron nosotros en la cárcel. No, del faraón. O lo que estaba revelando era, él veía unas vacas gordas primero y después unas vacas flacas y que una se comían a la otra. Entonces eso lo que significaba era que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Muy bien. Pero antes de mandar a buscar a José, podemos darnos cuenta en la lectura que el faraón también intentó a través de los magos que le revelaran los sueños. Y los magos no pudieron interpretar los sueños al faraón. Dice el versículo 8, a la mañana siguiente estaba preocupado, así que mandó a llamar a los magos y a los sabios de Egipto y les contó su sueño, pero ninguno de ellos se lo pudo interpretar. Esa parte es interesante porque el faraón había agotado los recursos que él sabía, que él conocía. Y si algunos conocen la historia de Daniel, podemos asociar también esto cuando Nabucodonosor tuvo sueños y tenía los magos, todo, ¿verdad? Todas esas personas que vean con magia y hechicería, y nadie le pudo revelar tampoco los sueños a Nabucodonosor. Y podemos ver aquí también cómo esto se relaciona con José, que no había sabio, no había mago, no había nadie que podía interpretar lo que el faraón había soñado. Entonces, no sé si alguien quiere añadir algo ahí. No me pueden dejar sola, tienen Yo, que... pastora, Amén. entonces como los magos y los sabios no pudieron interpretar el sueño de José, del faraón, entonces el faraón estaba preocupado porque nadie había podido interpretar el sueño y ahí el copero se acordó de que José le había interpretado el sueño a él
y al panadero en la cárcel. Y así como lo había interpretado, así mismo había salido, que el copero recuperó su puesto y el panadero lo mataron. Y entonces José le dijo al copero que cuando estuviera en el palacio se acordara de él. Y ahí fue que el copero se acordó de que José interpretó los sueños y dijo que no había hecho lo que José le había pedido, pero que él había conocido a José en la cárcel y que había interpretado los sueños. Ahí lo mandaron a buscar. Si quiere que sigan. Así es. Y una de las cosas que podemos aprender o aplicar para nuestras vidas de ese versículo es que muchas veces nosotros estamos buscando respuesta en lugares que no nos va a responder de acorde a lo que Dios quiere comunicarnos. Y que nuestra respuesta, al igual que la del faraón, fue buscando a Dios, que realmente José era la representación de Dios en ese tiempo, en ese momento. Entonces, cuando nosotros necesitemos una respuesta de parte de Dios, o una interpretación, o una dirección, es a Dios a quien nosotros debemos acudir. No hay brujo, no hay mago, no hay, no sé, tantas cosas que hoy día hay, ¿verdad? La respuesta está en la palabra del Señor. Ahí, ese debe ser nuestro primer recurso. ¿Qué dice la Biblia? Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, entonces nosotros podemos filtrar si estamos bien o estamos mal. Otra cosa que, como tú dijiste, Irma, que el copero, después de 2 años, fue que Dios, puedo decir que Dios, porque Dios tiene un momento kairos para todo. Yo sé que Diana tiene algo que decir. Diana. Diana, I see your hand. Sorry, se me olvidó quitar el micrófono y fue que me paré ahorita. Que una de las cosas que podemos notar aquí también es y que podemos aprender es cómo Dios te respalda. Volviendo al tema de días atrás, de cuando tú eres una persona íntegra y que te comprometes a cumplir, a obedecer y a agradar a Dios, Dios siempre te va a respaldar. Porque los teólogos dicen que estas personas eran los más sabios de Egipto. En esos tiempos ya esa gente estaban aprendiendo a cómo leer el tiempo. En esos tiempos ya esa gente tenían calendarios, lo que otra gente no tenían y conocían, ya esa gente lo conocían. Era la gente que más sabia de todo Egipto. Y aún así, ustedes se imaginan que José hubiera ido al faraón y que él se hubiera quedado en blanco. Pero Dios lo respaldó, o sea, por encima de lo que supuestamente eran sus sabios. José se fue por encima de esa gente y Dios le respaldó dándole esos sueños. O sea, y por eso también, cada vez que el faraón trataba como de darle la gloria a él, que le decía, oh, tú revelas los sueños, o José decía, no, espérate, esto no viene de mí, esto viene de Dios. Y algo que me llama la atención, y tal vez me estoy adelantando un poquito, es que muchas veces se dice que ellos no conocían el Dios de José, pero no es así. Ellos sabían quién era Dios. Lo que me da a entender es que ellos, al ellos tener tantos dioses en esa época y tantas cosas, eso ya era elección de ellos, no adorar al verdadero Dios. Porque nosotros vamos a ver más adelante que Faraón puede reconocer que él era el espíritu de Dios que estaba en José. O sea, ya ellos sabían de dónde venía y cuál era el Dios que adoraba a José, pero era elección de ellos no hacerlo. Pero por el respaldo de Dios a José, ellos tuvieron también que reconocer que él era el verdadero Dios. Amén. Y tú sabes, Diana, que si traemos eso a colación hoy día también, todo el mundo sabe, ha escuchado de Dios, pero hay gente que decide ignorar al Dios verdadero y hacerse su propio Dios y adorar su propio Dios porque no quiere sujetarse ni quiere obedecer. Entonces, esa es también una de las razones por la cual había tantos dioses. El Dios que a mí me convenga, no el Dios que realmente yo tengo que someterme y tenga que obedecer. Entonces, eso es un punto interesante. Yo también vi a Madeline, me parece ver a Madeline que tenía la mano levantada. No sé si tiene algo que decir, Madeline. Sí, algo sobre lo que dijo Diana, que José al estar en prisión fue algo que Dios permitió que la mujer de Potifar admitiera acusaciones falsas sobre él para poder lograr el objetivo que Dios tenía
sobre José, porque cuando él llegó a la prisión, luego de, creo, 7 años, no recuerdo bien, lo llevaron donde estaba el copero y el panadero, y ahí él pudo interpretar los sueños, y cuando fueron a buscarle el copero, le dijo de que se acordara de él. Y esto solamente, tremendo, muy bien. Yo quería Entonces, decir algo también, amén. que eso que dice Diana del respaldo que Dios te da con las cosas, ¿por qué? Porque si vemos en algunos pasajes de la Biblia, que eso mismo también sucedió con Daniel y la interpretación de los sueños, también sucedió con José. Entonces hay algo interesante, pastora, y es que eh, el pueblo coge y elige y se agarra de todos los recursos que tiene, porque me imagino que al rey no le iban a presentar cualquier mago, cualquier burro, brujo, etcétera. Le iban a buscar lo mejor en quienes ellos tenían puesta su fe. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí Dios demuestra que aparte de que Él te respalda, lo hace en grande, porque y yo me imagino que después que ellos se cansaron, ahí fue que el copero se acordó, oh, pero hay alguien, y ese alguien era el que era el real, porque era el que estaba confiando en el Dios vivo, no en el Dios que cada uno de ellos se había puesto. Yo Y quiero también, decir algo también. dale. A mí lo que más me impacta, por ejemplo, de esa parte de la historia, bueno, un poco antes, cuando José le revela el sueño, cuando él tiene el sueño con el copero y el panadero, que él le dice, por ejemplo, al copero, no te olvides de mí. Si uno se pone, fue Dios que hizo que él se olvidara de eso, porque a cualquiera, vamos a poner que cualquiera de nosotros esté preso y viene alguien y nos ayuda. Lo primero, más uno como dominicano, lo primero que uno hace es regalo y decir cómo pasó y de acordarse de quién fue. Pero José no era su tiempo todavía, porque no fue Dios que le dijo al copero, oh, acuérdate, en ese momento le dijo, él estaba poniendo, como ya él estaba cansado, obviamente, cualquiera en su humanidad está cansado de estar en la cárcel, él le dijo, no te olvides de mí. Entonces, si el copero viene y se lo dice al faraón, en la humanidad de nosotros muchas veces, aunque uno conozca a Dios, uno dice, ay, sí, pero gracias al copero también que me ayudó. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Porque si vemos, el copero se acordó justo en el momento necesario. Entonces, eso demuestra también que Dios no le da nada a nadie sin estar preparado. ¿Por qué? Porque ese proceso de José, bueno, primero José tiene un proceso de preparación de que por qué lo eligen para ser esclavo de Potifar, porque ya no era, José no tenía aporte simplemente de esclavo, sino que José se veía diferente porque su papá, mientras sus otros hermanos estaban en el campo, José estudiaba. Entonces, después, cuando ya vemos a José en la cárcel, aún en la cárcel, él estaba como administrador. O sea que el de la cárcel no tenía que preocuparse por nada, porque al igual que cuando estaba antes en la casa de Potifar, ya Dios venía enterando. No fue que José, él interpretó un sueño y ya le pusieron como encargado de Egipto y mágicamente él sabía cómo administrar todo. Ya él tenía un proceso bien difícil de que estaba administrando en la casa de Potifar y administrando en la cárcel. Entonces ya cuando viene el momento, que es el momento que Dios se ha determinado, de que él saliera de la cárcel y que se acordaran para él interpretar el sueño del faraón, ya José tenía una madurez que no tenía cuando entró en la cárcel, tenía una madurez que le iba a permitir administrar todo lo de Egipto, porque se escucha fácil, se escucha bonito, pero usted tiene la responsabilidad de administrar la comida de una ciudad tan grande entera y prepararse cuando usted sepa que no va a haber comida y hacerlo todo al pie de la letra. Eso no es cualquiera, porque muchas veces, ese es el problema de ahora, que a veces la gente quiere que yo le dé una posición sin estar preparado. Entonces, si tú te forzas, por ejemplo, si el copero se acuerda de una vez, ni caso le hacen. Porque total, nadie necesitaba que él interpretara ningún sueño. Al copero nadie le iba a hacer caso ese tiempo, porque el faraón ni necesitaba que le interpretaran un sueño, ni se necesitaba nada. Ah, sí, qué bueno, pero como quiera estar preso porque él quería violar a la esposa de Potifar. Y ahí se hubiera quedado, porque no era el tiempo. Sin embargo, cuando fue el tiempo, José no tuvo que decirle a nadie. Lo mandaron a buscar y yo no lo dejo en vergüenza. Y ya cuando él llegue a ese punto, él estaba listo, no solamente para gobernar, sino para hacerlo de una forma de que su propia familia al final
pudo sobrevivir, que en realidad yo creo que ese era el propósito de Dios con su pueblo, de que él lo hizo a través de Egipto, pero su propósito en realidad era que su pueblo no se muriera de hambre a través de José. Ujú. Wow, Mira qué pero interesante. ella que acaba de comentar, yo iba a comentar eso mismo. Yo estoy aquí diciéndome, oh santo Señor, de verdad que tú ten esto. Porque yo iba a decir eso mismo, yo iba a decir es que no era el tiempo de José. Si él lo hubiese contado fuera de su tiempo, no le hacen caso. Es más, cuando viene a ver, hasta los magos y los adivinos hubieran conspirado contra él, porque este que viene a quitarle el puesto a nosotros, hubieran conspirado contra José si lo hace a destiempo, pero no era el tiempo de Dios, por eso el copero no lo dijo. Cuando ella estaba hablando, yo dije, wow, por eso mismo el comentario que yo tenía. Santo, aleluya. Tremendo. Y mira lo importante, perdón. I'm sorry, pastora, pero yo subí la mano y volví la bajé porque también eso era parte de lo que yo iba a comentar. Y también que cuando Dios te envía, Él te respalda. Él te respalda y no te deja en vergüenza. A veces, por ejemplo, nos ponemos en posiciones que no estamos preparados y queremos esa posición y queremos quitar el que está ahí, queremos tumbar cabeza y hacer lo que sea. Pero cuando llegamos allí, entonces nos quedamos, ¿y ahora? No sabemos ni lo que van a hacer. Entonces comienza uno a hacerme reír de todo el mundo porque las personas se dan cuenta y comienza a decir, y esta, o y este, ¿qué es lo que hacen? Esa persona no está preparada para estar ahí. Pero cuando Dios te manda, Él te abre los caminos, tú no tienes que luchar por nada, porque Él le reveló los sueños y Él le dijo, no te olvides de mí. Pero Él no se puso a preguntar por él, ni hasta hizo, usted no han sabido no me ha mandado un mensaje, no, nada, no. Él se estuvo tranquilito y siguió en su quehacer y su responsabilidad. Y el Señor, en el tiempo de él, pues lo mandó a llamar. ¿Y de qué hizo? De la cárcel a encargado, a hacer el trabajo para el cual él lo llamó, para el cual el Señor permitió que todo lo que José pasó, él estuviera haciéndolo ahora de una manera correcta y firme, como dice Alana. Eso no es fácil. Era un pueblo completo. Él era, después del faraón, era José. ¿Entiendes? Entonces, Y que a veces, otra cosa que decía, a veces la gente nada más se enfoca en el título, que suena bonito. Ay, yo quiero ser esto, yo quiero ser el encargado, yo quiero ser faraón. Sí. Hay gente que si pudieran quitan a otro para ponerse ellos, pero cuando usted se ve en esos zapatos, que No usted ve que es a usted, que porque miren, no hay una cosa más buena que cuando hay un problema y usted está sentado tranquilo porque usted sabe que al final la responsabilidad no es suya de decidir. Porque usted dice, bueno, ojalá que resuelva, uno puede dar una opinión, pero al final uno dice, bueno, la pastora que resuelva. Bueno, mi mamá que resuelva. O sea, que yo no soy, yo soy un muchacho. Ahí se quiere poner uno chiquitico, como que uno no sabe hacer nada. Exacto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando una persona está capacitada. Porque imagínense ustedes que el faraón, por ejemplo, ya José interpreta el sueño y el faraón dice, ah, pues vamos a poner a fulano, que no ponga a José, por ejemplo. Y que la gente, porque el problema del poder está, cuando usted tiene poder, usted trata de... Otra gente quizás se pone de lo que se recolecte, comienza a venderlo por otro lado para ganar dinero, comenzar a mal administrarlo, comenzar a decir, no, pero no hay que guardar tanto, porque, y uno tiene que entender que Dios es específico por una razón, que si José no hacía todo como Dios se lo indicara, eso iba a caer sobre él, no era ni siquiera sobre el faraón, era sobre él que iba a caer. Entonces, él sabía, eso era una responsabilidad muy grande, porque sí, se oye mucho, dije, no, porque en esos 7 años, pero si no había un manejo correcto, eran vidas que Dios le iba a contar a José. Entonces, por eso muchas veces por eso es mejor uno someterse, porque cuando usted se somete bajo una gente, uno sabe que esa gente le tiene que dar cuenta. Pero cuando usted quiere ponerse en una posición, usted tiene que estar preparado para las dos cosas. Sí, es muy bueno, yo soy el que manda, yo soy el que decido, pero también yo soy el que doy la cuenta. No, y realmente al que el Señor le reveló no solamente los sueños, sino también las estrategias, era José. Y el faraón pudo tener la sabiduría, porque déjame una cosa, hay que ser muy sabio y hasta temeroso de Dios para decir, yo no estoy capacitado para hacer esta función, para hacer este trabajo. Si el Dios vivo le reveló a este hombre que hay que hacerlo de esta forma, yo simplemente voy a tener el título, pero el que va a ejecutar es él. Entonces hay un momento que esto no se trata de quién te arriba o quién te abajo, sino quién está escuchando la voz de Dios y quién quiere hacerlo como Dios quiere que se haga. Porque no solamente fue interpretar los sueños, sino José vino con estrategia.
paso por paso cómo debía de hacerse. Y mientras yo leía el capítulo, yo decía, wow, mira qué interesante, porque en esos 7 años ellos consumieron el alimento. ¿Sabes? No fue que ellos estaban sembrando y guardando, no. Había un manejo tan exacto de consumo y también de conserva. Entonces, solamente una persona que está siendo guiada por el Espíritu de Dios puede realmente tener éxito en lo que José tuvo éxito. Pero, y también uno tiene que decir, wow, si Dios le reveló a tal persona esa estrategia de cómo hacerlo, yo voy a obedecer, porque si por algo Dios lo puso, por algo Dios se lo dijo, pero no a veces uno, porque el faraón hubiese podido decir, pues está bien, mándenlo para la cárcel ya él me reveló el sueño, ya yo no lo necesito, porque él estaba buscando, era por la revelación del sueño, no por la estrategia, pero él se dijo, este hombre viene con más, y se dio cuenta que era el hombre elegido por Dios para hacer la función. Y es importante resaltar que no solamente era para Egipto los alimentos, dice en el último capítulo, versículo, me estoy adelantando un poco, dice que de todo el mundo iban a Egipto a buscar alimento. Entonces, el papel de José aquí es realmente esencial e importante. Y que José no estaba... Ajá. No, y que también ahí uno se da cuenta, viéndolo desde otro punto, que yo no lo había pensado así, uno se da cuenta del mal manejo que nosotros mismos tenemos en la vida. Porque, por ejemplo, si José nos dice que vienen 7 años de hambre, cuando esa gente quizá iban a producir la misma cantidad y todo se hubiera consumido, no sobra nada. Pero ya cuando tú tienes una conciencia de que algo no es ilimitado, de que tú tienes que cuidarlo, de que tú en un momento no lo vas a tener, ya era pues raciones, ya eso no era de que vamos a comer y lo que quede lo botamos. No, espérate, no se puede botar la comida porque en un tiempo no va a haber. Entonces, ahí pues, yo creo que Dios usa tanto el Antiguo Testamento para mostrar a nosotros cómo manejarnos. Porque muchas veces, no es lo mismo, cuando uno compra una comida, por ejemplo, uno dice, ya, yo no me voy a comer esa comida mañana, yo la boto. Pero si usted sabe que mañana no va a haber comida, dice, no, pero esta me la llevo yo para el almuerzo también, ya yo tengo mis cosas seteadas. Entonces, si no se hubiera manejado de la forma correcta, se muere todo el mundo de hambre, pero también, si no se tiene la advertencia, ellos no iban a poner ningún esfuerzo en producir de más, porque sabían que tenían que producir obligado para que tuvieran de dónde guardar y de dónde sostenerse. Entonces, eso nos enseña a nosotros qué manejo uno tiene que tener en la vida, que muchas veces uno está desperdiciando la cosa porque uno cree que siempre la va a tener. No, y yo quiero abarcar en algo que Alana dijo que me gustó mucho, porque precisamente hablábamos de eso hoy, y es algo que todos debemos aplicarnos. Aquí hay 16 participantes ahora mismo en el estudio, aquí, y cada uno de nosotros tiene un propósito y tiene un llamado de parte de Dios. Y si hay algo que aprendemos de la historia de José, es que Dios capacita al llamado. Es que si Dios te llamó y Dios te entregó un propósito, al mismo tiempo Dios entrega los recursos. Y yo he aprendido en esta vida, en mi corta vida, he aprendido que nosotros somos los que desaprovechamos los recursos que a veces Dios nos da y nos manda. Por lo mismo que decía Lana, a veces somos nosotros los que no queremos capacitarnos en eso que entendemos que necesitamos capacitarnos, valga la redundancia, y a veces preferimos simplemente no hacer nada con eso. Pero ¿qué hacía José? Como hacía Lana, José esperaba su tiempo, tal vez él no se tenía, ni le cruzaba por la mente todo lo que él iba a vivir, tal vez no le pasaba por la mente, pero José estaba preparándose, José estaba estudiando, José me imagino que fue el más inteligente de sus hermanos, o sea, hubo una capacitación que él pudo adquirir y que de su parte, yo entiendo, él puso de su parte para él aprovechar de esos recursos. Y por eso cuando llegó a la casa de Potifar, primero, lo vieron como que, óyeme, este es un muchacho estudiado, este muchacho sabe lo que está haciendo, este no es un loco, este no viene a hacer un desastre para acá. Así que esa es una aplicación que yo creo que es muy importante para cada uno de nosotros, que si Dios llama, Dios también va a proveer los recursos para que nosotros nos capacitemos en ese llamado.
Así, Eso y también, por ejemplo, no hemos dejado para la pastora hablar. Y también, por ejemplo, que qué interesante que cuando uno, yo no sé a quién le ha pasado, pero por ejemplo, cuando uno llega a los caminos del Señor, que uno comienza a trabajar en lo que Dios quiere poner a uno se da cuenta que todo lo que uno ha vivido le ha servido para algo. Porque, por ejemplo, José creció en un sitio donde tenían que labrar la tierra. Ya él entendía el proceso de cuánto tiempo se toman, por ejemplo, la cosa para los granos para crecer, de cuánta gente se necesita, de cómo que tiene que dividirse la tierra, porque no era simplemente porque a mí me dicen ahora mismo hay que producir y yo no sé ni qué hay que hacer una tierra para que salga algo, pero ya él tenía ese conocimiento. Porque José tampoco, el líder, no es de que no, hay que hacer esto y váyanse ustedes a hacerlo y háganlo como yo lo diga. No, José se bajó. Quizás no lo diga específicamente así en la Biblia, pero para usted ser cabeza, usted tiene que ser primero que haga la cosa, no es sentarse a ver para que el otro lo haga. Entonces, por ejemplo, José también tenía los estudios. Tenía, por ejemplo, que en la cárcel y en la casa de Potifar ya le estaba administrando. Al final, todo ese proceso que pasó, sí, fueron difíciles, pero cuando él llegó donde Dios quería, Dios usó todo lo que a él le había pasado, que él mismo lo dice más adelante, todo lo que me quisieron hacer para mal, Dios lo ha usado para bien, porque todo eso me sirvió a mí para yo llegar hasta donde yo estoy hoy. Entonces, no es lo mismo y Dios, lamentablemente, Dios es justo. No es justo que una persona que dure su vida preparándose para algo, le dé trabajo, entonces venga otro que no hizo nada, no, yo quiero hacer esto, ya Dios ponme aquí. Yo no fui, porque aún Cristo tuvo que pasar un tiempo grande de preparación. Jesús duró 3 años y medio en su ministerio, pero Jesús se comenzó a preparar desde que nació prácticamente. Entonces todo necesita una preparación y todo tiene un tiempo, y cuando uno se quiere salir de ese tiempo, si te adelantas, lo daña, y si esperas demasiado, lo pierdes. Esto está tremendo aquí, porque aquí podemos pasar la noche entera y yo quiero realmente enfatizar en eso. Dios llama, capacita. Dios llama, capacita, envía y respalda. Si nosotros tenemos el llamado sin la información, no vamos para ningún lado. Entonces, todo tiene que ser un proceso, porque Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios que si tú no te formas, es que no te puede usar como Él quiere. Esto es un error, que la gente recibe una palabra hoy, de, por ejemplo, tú vas a ser pastor y que corre a abrir una iglesia. Eso no es así. Entonces, José pasó su proceso de formación. Todo lo que José pasó, aunque él no lo entendía en el momento, de ser humillado, de ser vendido, de estar en una cárcel, era un proceso de que Dios estaba preparando esa vasija para cuando él la llenara no hubiese un escape y poderlo usar como él quería usarlo. Yo quiero Y hacer yo un creo que comentario. sí. En una ocasión yo escuché a un pastor predicando. Él se basaba donde dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y él dijo, miren la vida de José. La vida de José se veía como cuando tú haces un bordado. Tú miras el bordado por detrás y es un grupo de hilitos todo feo ahí amarradito y todo feo. Pero cuando tú miras el bordado por el lado derecho, es algo precioso. Así era la vida de José. La vida de José era un embrollo, un lío que él mismo no lo entendía, porque le pasaban tantas cosas. Pero al final se vio realmente que era lo que Dios quería hacer. Entonces, cuando la joven estaba hablando ahora diciendo que Dios prepara, yo digo, mira, a Moisés, antes de Dios lanzarlo, duró 80 años preparándolo. A Juan el Bautista duró 30 años preparándolo. El mismo Jesús duró 30 años preparándose. Jesús que vino del cielo. Entonces nosotros con más razón necesitamos preparación. Entonces, lo que ella quiso decir, en 2 palabras, uno puede decir que la vida para nosotros es como una universidad y que todas las cosas que uno cree que son malas realmente son buenas, porque nos están dejando una enseñanza. Si uno no tuviera experiencia de vida, uno nunca tuviera que darle al otro. ¿Entiendes? Estamos aceptando inscripciones en la mejor escuelita del mundo, House of Mercy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Decir que vemos que José nunca perdió la fe y su comunión con Dios, aún en los momentos más difíciles, él siempre estuvo agarrado del Señor,
que él veía lo que estaba pasando difícil, que fue preso, siempre estaba en oración, siempre estaba, la fe de él nunca se apagó. Entonces, por eso él llegó hasta el final, porque él mantuvo su comunión siempre, porque a veces también, pastora, nosotros estamos esperando agua y pedimos ya el hilo y nos vamos y dejamos eso. Ujú. Que siempre hay que mantenerse ahí creyendo, aunque usted no esté viendo, porque si Dios lo prometió, él lo va a cumplir. Amén. Y yo Amén. pienso que también la gente a veces dice, sí, yo me quiero preparar, pero yo no sé para qué Dios me llamó, entonces ¿cómo me preparo? Pero es fácil. La guía que Dios dejó para uno prepararse es la Biblia. Y la Biblia Dios tiene una cosa que, por ejemplo, usted está leyendo en la Biblia una historia sobre algo y uno comienza a vivir algo que después uno se relaciona con esa historia. Usted comienza a leer en la Biblia por ejemplo, a mí me ha pasado, por ejemplo, que a veces uno está leyendo de la paciencia, de los frutos del Espíritu, y usted lee eso y dice, wow, Señor, pero yo quiero tenerlo, porque si tú lo estás mandando, pero cuando tú dices, Señor, que tú lo quieres tener, te comienzan a pasar una serie de cosas hasta que tú te lo aprendas. Entonces Dios mismo te va formando. Pero si tú no sabes a qué Dios te ha mandado, si tú no conoces, porque por ejemplo, de la vida de José, si alguien no lo conocía, por ejemplo, aquí, y aún uno que lo conoce, mientras más uno lo lee, más uno aprende. Si uno no conoce, si uno no la conoce la vida de José, uno no tiene un punto de referencia para que yo trabaje uno, porque dice, wow, si a José yo lo estaba preparando para algo, dice, ¿para qué me está preparando a mí? ¿Qué yo he aprendido? ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo yo lo puedo aplicar? Estoy yo esperando en Dios, estoy yo buscando que la gente me ayude y que me saque de los sitios, sabiendo que Dios no me ha sacado, o que Dios no me ha entrado, o que Dios no me ha puesto en una posición que yo me quiero poner. Entonces, mientras más uno estudia la misma palabra, Dios te va pasando por la prueba para que tú te la aprendas, a ver si te la sabes, y otra, Dios mismo te va mostrando el porqué de tu vida. Porque, por ejemplo, si uno lee todo lo que le pasó a José y uno lo compara con la vida de uno, que quizás hay cosas que uno le han pasado que uno dice, bueno, lo mío fue peor, o lo mío no fue tan grande. Pero uno entiende, bueno, si con José que pasó por todo eso, yo estaba haciendo algo, conmigo está haciendo algo también. Exactamente. Ahora, Sí. una cosa también que nosotros los seres humanos somos muy desesperados y queremos remuneración instantánea, todo lo queremos instantáneo, todo lo bueno. Y a veces los procesos tardan y tenemos que entender que sea donde sea que el Señor nos llamó, ahí Él nos va a capacitar, Él nos va a usar y ahí nos va a enviar. A veces tenemos que limpiar los baños, a veces tenemos que recoger la basura, a veces puede ser más, hasta limpiando el patio, atrás, como hacía en la Biblia David, que estaba atrás con las ovejas y eso. Y ya, sea lo que el Señor tenga para ti, allá van a ir a buscarte para dártelo, para entregártelo. A veces no creemos que somos como demasiada cosa para limpiar los baños, a veces no creemos, ¿me entiendes? Y así mismo, cuando estamos en una posición, en una mejor posición, también así mismo tratamos a los que están limpiando los baños, como que ellos son cualquier cosa, vamos a decir, que no tienen ninguna importancia. Cuando todo en el Señor, todo lo que tú hagas, todo tiene su importancia y todos somos importantes para Él. Y nosotros debemos de tener esa humildad, porque la palabra dice que el que se humille será exaltado. Entonces nosotros tenemos siempre que mantener los ojos puestos en Jesús y entender que para Dios todos somos iguales. No importa en qué posición usted esté, no importa cuál sea su desempeño, para Dios todos somos iguales. Amén. Amén. Así Y es. no sé si Isabel va a decir algo, No, eso pero mismo, que ella piensa igual que yo. A mí no me importa que me pongan a lavar baño, a mí no me importa que me pongan a hacer lo que sea. Yo tengo identidad y cuando tú tienes identidad, nada te baja de ahí. Tú te mantienes en tu posición aunque tengas que hacer lo que sea, aunque tú tengas que barrer la calle. Cuando tú tienes identidad, tú sabes quién tú eres, no importa. Fíjate que cuando una gente rica hace una labor así de gente humilde, ay, lo ven muy bonito, mira ese hombre, qué humilde, mira esa mujer, qué humilde, porque es rica. Pero entonces, como dice ella, cuando lo hace uno, o un pobrecito, o una persona no, tal vez no muy letrada, lo quieren ver como que es mentira. Eso dignifica, porque que tú sirves para una labor, así sea para lavar baños, los baños se necesitan limpios. Eso es una labor que dignifica. Yo escuché a un hombre decir hoy en la noticia que él se sentía mal porque en su casa lo criaron vendiendo pastelitos.
pero que después se dio cuenta que eso no era un delito y que lo que avergüenza es lo que es delito. Lo que no es delito no avergüenza. Y eso es así. Debemos tener la suficiente humildad, como lo dijo ella, así mismo es. Y si en lo poco tú no le puedes ser fiel a Dios, tú no puedes esperar que Dios te ponga en una mayor posición. ¿Sabes? Si en lo más poquito que tú tienes que hacer, tú no le puedes dar fruto a Dios, Dios no te puede a ti entregar más. Entonces, hay personas que no crecen o no crecemos, vamos a hablar de verdad en plural, porque no nos dejamos plantar en un lugar, porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Queremos dar frutos, pero no queremos dejarnos plantar. Entonces, para yo dejarme plantar, tengo que crecer primero para abajo, echar raíz para abajo, para que entonces luego puedan crecer mis raíces. Y no importa lo que te toque hacer, tienes que preguntarte, ¿para qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo para que el hombre me esté aplaudiendo, me esté reconociendo, o lo estoy haciendo para Dios. Si uno no está claro para quién uno está trabajando, ministerialmente hablando, entonces uno tiene que tomarse un tiempo y buscar la presencia del Señor y hacerlo para Dios. Entonces, con eso dicho también, después que José sale de la cárcel, también podemos ver que lo ponen en posición y también después se casa. Entonces, la recompensa de José no solamente fue estar en el palacio, sino también que Dios lo premia a él con una esposa. Entonces, también es interesante como que todas las bendiciones le cayeron juntas, José, se puede decir de esa forma. Y es tan importante los nombres que José le puso a sus hijos. ¿Por qué hago referencia en esto? Porque muchas veces nosotros no disfrutamos las bendiciones por estar llorando las cosas del pasado, por estar amargado por lo que nos hicieron, por lo que nos sucedió, o verdad, y no apreciamos lo que está enfrente. Entonces, José, cuando tuvo su primer hijo, él le pone Manasés, que quiere decir, Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a la familia de mi papá. Entonces, aquí está haciendo una declaración. Este hijo es un simbolismo, y digo yo, ¿verdad? De que ya yo olvidé mi pasado, de que ahora yo me voy a enfocar en lo que sí Dios ha hecho conmigo, en lo que sí Dios me está dando, en mi nueva oportunidad. Y muchas veces Dios nos da nuevas oportunidades, nuevos comienzos, pero nosotros estamos con la mirada hacia atrás. Entonces, ¿qué hace José? Me hicieron de todo, pero le doy gracias a Dios porque me ha hecho olvidar mi pasado. Entonces, ¿cuántas personas están cautivas de cosas de hace 30 años atrás y no disfrutan lo nuevo de Dios? No sé si alguien quiere algo que añadir ahí. Sí, pero cuando tú termines. No, go ahead. Oh. Un punto muy interesante que pude captar de mi Biblia de estudio es que ese casamiento de José con esta muchacha egipcia fue una manera también, en cierta forma, según el estudio, ¿verdad?, que hice en la Biblia, fue una forma cónchale, ¿cómo me explico? Fue una forma como de Faraón hacer ver a José como alguien egipcio y que fuera más fácil para el pueblo de Egipto aceptarlo a él como segundo en Egipto. Porque nadie quiere dejarse dirigir que alguien que no conozca. Que digan, pero ¿y este viene de por allá y dice que ahora es segundo? Restero. Ajá. Entonces, esa fue como esa intención, ¿verdad? Lo que el faraón hizo para que él se viera más egipcio todavía, perdón. Pero ¿qué José hace? Que aún recibiendo el honor que recibió, porque eso fue un honor de parte del faraón, pero todavía más de parte de Dios, José no olvidó sus raíces. Porque el nombre de Manasés y de Efraín son nombres hebreos. Y él con esos nombres pudo mantener sus raíces y pudo guardar esa memoria de dónde él viene y de dónde él venía y lo que él pasó. O sea, yo digo que las cosas por las que uno pasa, obviamente, los procesos que uno pasa, los desafíos, la cosa, la prueba, nosotros jamás las vamos a poder olvidar. Pero es lo que yo hago con ese pasado que me puede limitar a mi futuro. Porque él sabía por lo que había pasado y por eso nombró a su hijo Manasés. Óyeme, Dios me libró. O sea, mira de dónde Dios me sacó.
Él mantuvo ese recuerdo, pero de una manera agradecida. Él estuvo agradecido y por eso nombró. Entonces yo creo que él trata de separar el hecho de que se casara con una egipcia y que hiciera esa mezcla, porque todos sabemos que vamos a ver en un futuro que Dios dice, espérate, no me hagan esa mezcla. Él quiso como separar de que, espérate, o sea, mis hijos son hebreos, o sea, yo soy hebreo y estos son mis hijos, y quiso como, entiendo yo, marcar eso con los nombres también de sus hijos. Y que ambos nombres le da la gloria a Dios. En ambos nombres tienen el Señor, por ejemplo, el Manasés, Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos. Y Efraín, que dice, Dios me ha dado hijos en la tierra en que he sufrido. Entonces, ambos nombres, él le está dando el reconocimiento al Señor. Y creo que eso tan importante y esa es la parte que a nosotros se nos olvida, de que cuando Dios lo bendice, lo que tú tienes no es por tu conocimiento, no es por tu influencia, no es por tu título, ni tu talento, es porque Dios te lo dio. Y lo que te mantiene la puerta abierta en el cielo es el agradecimiento. Algo que yo siempre he hablado es que Jesús, siendo Jesús, antes de hacer un milagro, él siempre daba gracias al Padre. Siempre, ¿sabes? Cuando tú lees la Biblia, él cuando resucitó a Lázaro, dio gracias. Cuando multiplicó los panes y los peces, dio gracias. Entonces, ¿por qué? Porque a Dios siempre hay que darle en primer lugar y reconocerlo. Aún en la adversidad, gracias Señor por el proceso. Yo no sé lo que estoy haciendo, pero gracias. Entonces, José pudo mantener esa esencia pura de, independientemente de todo, darle la gloria al Señor. Y yo creo que si nosotros aprendemos a hacer eso, vamos a vivir más conforme y gozoso con Dios. Amén. ¿Alguien más? Bueno, yo iba a comentar que cuando la pastora Mabel estaba diciendo de que a veces no, vamos a decir, no, en mi propia palabra, que no recibimos las bendiciones que Dios tiene para nosotros porque no soltamos, no dejamos ir lo que nos pasó y seguimos llorando y hablando y pensando y amargado por eso. Y fue así también como, ay Dios, Samuel, que cuando el Señor quitó ¿cómo se llama? El rey, ¿cómo que se llama? A Saúl. A Saúl. Él estaba llorando y llorando y el Señor le dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? Y entonces también David, cuando el niño se estaba muriendo de él estaba llorando y haciendo silicio y cosas, pero después que ya el niño murió, él se paró y continuó, porque la vida continúa y así es que nosotros tenemos que hacer. Como dijo esta niña, que uno no se olvida de sus raíces. No sé, tiene que siempre recordarse eso, pero es lo que uno hace con el pasado de uno, que uno no debe permitir que eso lo arrastre, sino usarlo para catapultar, como un escalón. Me pasó esto, pero algo bueno yo voy a sacar de aquí. No voy a seguir en la misma lloradera y que yo no puedo porque yo fui violada, que yo no puedo porque yo fui abusada verbalmente, que yo no puedo porque yo no estudié, que yo no puedo, y son muchas, son barreras que nos ponemos, son obstáculos que nosotros mismos atrofiamos lo que puede ser un maravilloso futuro. Y el Señor siempre el Señor tiene algo para ti. Si tú le buscas y le buscas en espíritu y en verdad, tú lo vas a dar y Él te va a dar y te va a llenar. Y cuando, como dice la palabra, con Cristo somos más que vencedores. ¿Entiendes? Si tenemos, lo tenemos todo. Y eso es lo que tenemos siempre que mirar hacia adelante. Hacia adelante, puesta los ojos en Jesús. Exactamente. Y que las experiencias, aunque sean malas para nosotros, van a ayudar a otros y van a librar a otros. Por ejemplo, pongo un ejemplo rápidamente. Una mujer que haya sido maltratada, por ejemplo, tal vez no va a olvidar que fue maltratada, pero cuando ve a otra persona en esa situación, le va a dar las herramientas que necesita para sacarla de ese hoyo. Mira, a mí me pasó lo mismo, tuve que hacerlo de esta forma. ¿Me entiendes? Es como yo lo veo. No vernos como víctimas, sino vernos como una obra de arte en las manos de Dios.
Y cuando nosotros empezamos a pensar así, es impresionante lo que Dios puede lograr con nosotros. Para ya ir concluyendo en el capítulo, podemos ver que a través de la estrategia que José implementó, pudo mantener, ¿verdad? Pudo sobrevivir, no tan solo Egipto, como dije anteriormente, sino también el mundo. Dice el versículo 57, gente de todo el mundo fue a Egipto a comprarle trigo a José, ya que era muy grande la escasez en todo el mundo. Entonces, Dios tenía a José preservado para salvar el mundo en ese momento, ¿sabe? En ese momento, José viene siendo, de cierta forma, una representación de Cristo, porque a través de él se pudo, ¿verdad?, conservar la raza humana, porque él pudo primero escuchar la voz de Dios, hacerlo tal y como Dios quiso que lo hiciera, y eso trajo vida en medio de la escasez. Entonces, ¿qué podemos hacer? No sé qué aplicación usted le puede hacer esa parte en su propia vida. Y no todos a la vez. Y lo que no han hablado, le vamos a pedir, ¿verdad?, que comenten también, que este es un estudio para todo. Aquí no hay respuestas buenas o respuestas malas. Queremos es que usted participe y usted pueda ir absorbiendo la palabra. Yo tengo aquí, a ver lo que tengo aquí, que no he escuchado. Tengo a Luis, que no lo he escuchado. Tengo a Doris. Tengo a Lisette, que no he escuchado. Déjame ver. ¿Quién más tengo? Yo quería hacer un comentario. Sí. En el versículo 25 dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Dice el 32, algo parecido, dice. El suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¿Qué yo quiero comentar con eso? Que cuando uno se haga un sueño, sabemos que también al enemigo le gusta querer venir a poner cosas, ¿verdad? Pero cuando uno se hace un sueño, repetidas veces hay que prestar atención a ese sueño y preguntarle a Dios qué tú me estás diciendo, porque eso es como una certeza de que el sueño es real. Fíjense que Jesucristo decía, de cierto les digo. Ese de cierto es como una afirmación doble de lo que él estaba diciendo, porque es real lo que le estoy diciendo. ¿Entiendes? Yo eso como que lo asocio. Cuando uno se hace un sueño y uno como que lo repite el sueño, uno debe realmente preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tú me estás diciendo? Porque como que es una confirmación. ¿Me sigue? Ajá. También en el... Perdón. Déjame dejar que otro hable. Sí. Yo he estado en silencio hoy, pero he estado escuchando todos los puntos de vista de todas y tomando notas porque he aprendido muchas cosas. Y es increíble como de una lectura tan pequeña que hemos leído, se ha sacado tanto. ¿Entiendes? En el versículo 42 dice, entonces Faraón quitó Espérate, Isabel, dame un segundito. Dame un segundo, Isabel. No sé si Doris terminó de hablar. Sí. Ah, ok. Perdón. Dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Antes, ustedes saben, yo crecí en la iglesia evangélica tradicional, mi mamá era evangélica. Y cuando yo comencé a abrir mis ojos, que yo me comencé a dar cuenta que uno no está en pecado porque uno se pusiera un aretito ni nada de eso, en eso era que yo me basaba. Yo decía, pero José hablaba con Dios y le pusieron collar y anillo y él no se lo quitó, ni dijo que era malo. Sí. Está bueno esa, no lo había pensado. Sí, él no decía que era malo y se lo dejó poner, y él hablaba con Dios y Dios trataba con él. Igual pasó con Daniel, que le pusieron collar de oro y a él no dijo que era malo. Entonces, ¿por qué me dicen a mí que eso es pecado? Gloria a Dios. Es que cuando uno no estudia la palabra, la saca de contexto, pero ya eso es para otro día, porque realmente las mujeres que le quitaban el atavío eran las mujeres que estaban en desobediencia con Dios y sus esposos. Pero quiero ir cerrando con este versículo de la Biblia, que es Jeremías 33:3, que es tan conocido, ¿verdad? Dice, clama a mí, yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. José aplicó este versículo en su vida. ¿Sabe? El sueño era algo oculto que él no conocía, ni que nadie de lo que estaba por ahí conocía. Pero cuando nosotros clamamos a Dios con la intención correcta de honrar a Dios, que habla redundancia, porque José en todo tiempo le dio la gloria y la honra a Dios, Dios te va a responder las cosas ocultas, también como lo hizo con Daniel. Hago referencia a Daniel porque son similares, ¿verdad? Los casos de que tuvieron que interpretar los sueños, pero lo único que revela lo oculto, lo secreto, lo que nadie puede disfigurar, lo que tú ni siquiera te imaginas, que tú dices, Dios mío, me estoy volviendo loca de dónde me vino este pensamiento o de dónde me vino este sueño, es porque Dios es el único que revela lo oculto. ¿Por qué? Porque Él está en todo lugar. Entonces, debemos buscar eso en ayuno, en oración, pero no para nosotros salir a creernos más espirituales que todo el mundo, sino para nosotros saber cómo cuidarnos y cómo cuidarlo de Dios. Cómo conservarlo de Dios, cómo conservar las vidas. Con esa la intención, porque hay mucha gente que oran y que ayudan y hacen muchas cosas, pero lo hacen para saber mucho, pero para dañar a otros. ¿De qué te sirve eso? Entonces, eso es importante. Compartir algo también, que esto es una palabra que ha ministrado mi vida. Yo, y por eso la quiero compartir, hay dos cosas de la historia de José que yo capto mucho, y es la que siempre hablo, la integridad, pero la otra es la perseverancia. Cómo nosotros necesitamos perseverar, porque como ya hemos hablado, cada uno de nosotros tiene un llamado, cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene sueños, y a veces se ven tan lejos y uno pasa por tantas cosas que cualquiera diría, óyeme, pero déjame soltar tú en banda, como yo misma lo he dicho muchas veces, Mabel lo sabe, ya yo no quiero hacer más música, yo no quiero hacer esto, pero yo me puse a calcular. Cuando comenzamos a leer la historia de José, José tenía 17 años. Cuando él llega donde el faraón, ya tiene 30. O sea, miren todos los años que han pasado para que Dios cumpliera esos sueños que le había dado a él. ¿Qué me da eso a entender una vez más? Que además de la integridad de mi vida, de mi relación con Dios, es mi perseverancia. Entender que mis sueños, que mi llamado, Dios lo va a cumplir. El que comenzó la buena obra en mí será fiel en terminarla. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y yo pienso que también en ese mismo de la perseverancia, uno tiene que entender, por ejemplo, estamos hablando de los sueños, que Dios reafirma los sueños y cuando uno tiene un sueño constante, significa algo. Ahora bien, uno tiene que entender que hay cosas que Dios se las revela a uno, pero va a tener que pasar mucho tiempo antes de uno entenderlo. Porque hay gente que dura una vida teniendo sueños repetidamente. Yo me imagino que quizá el mismo José, el sueño inicial que él tuvo, porque se metió en el lío, que era que se iban a estar refugiando ante él, quizá lo tuvo hasta en la misma cárcel. Y quizá él pensó, pero ¿qué voy a tener yo? ¿Cómo va a pasar eso? Si mis hermanos tan lejos de mí me vendieron. Yo estoy aquí preso en una casa, cuando viene a mí me muero aquí. Pero ¿qué pasa? Si José, por ejemplo, José tuvo 2 sueños, cuando al principio que sus hermanos y su papá y su mamá le hacían reverencia. Pero entonces, por eso es que cuando Dios le revela algo, uno tiene que entender que no siempre uno lo va a ver inmediatamente y tiene que perseverar, como dice Diana, porque, por ejemplo, qué lindo que José tuvo el sueño que se arrolla y que vengan uno de los hermanos, arrodíllense, que yo me soñé que Dios me dijo que ustedes se me van a arrodillar. Ni siquiera era en ese término, sino que al final vamos a ver que Dios sus hermanos sí le hacen una reverencia. Y ahí es que se cumple el sueño. Pero ese sueño lo tuvo cuando él todavía ni pensaba todo lo que le iba a pasar. Entonces muchas veces uno se desencanta y dice, wow, pero Dios me dijo a mí que yo iba a hacer esto y mira dónde estoy yo. Más lejos de ahí que nunca. Y eso no se va a cumplir. Pero es que todo tiene un tiempo. Entonces, aunque uno le clame a Dios, Dios no altera su línea de tiempo por uno. Uno tiene que mantenerse constantemente clamando
constantemente orando. Uno tiene que creer aunque uno no vea nada, pero entendiendo que si Dios dijo que es en 40 años que va a pasar, usted grite, llore, pataleta, se muera. Es en 40 años, Dios revive en el año 40 para que pase. Porque si José, si a eso vamos, cuando José le comentó ese sueño a sus hermanos, él ni siquiera entendía, porque el sueño en realidad era bien abstracto, porque el sueño, él veía las estrellas, él veía, y que no pasó literalmente, era una representación. Entonces, hay sueños, que los sueños son muy delicados, porque hay sueños, por ejemplo, el del copero y del panadero, Dios le dio de una vez la interpretación a José. Y que José quizás pudo pensar, wow, yo le interpreté el sueño todo, y el sueño por el que a mí me vendieron, todavía yo no sé ni qué es lo que significa. Pero todo en el tiempo de Dios, y uno no puede alterar eso. Entonces, por eso uno tiene que perseverar y no desesperarse, porque si verdaderamente la palabra fue de Dios, lo que uno dice, uno puede decir una cosa hoy y al otro día cambiar de opinión. Pero si Dios dijo una cosa, es porque usted puede sentarse y esperar lo que va a pasar. Así es. Y realmente cuando Dios le entrega el sueño a José, José no estaba listo. Imagínate que automáticamente José lo pongan en Egipto como segundo en mando, con 17 años. José no iba a estar preparado, no iba a tener la madurez para poder recibir ese cargo y esa posición donde Dios lo quería llevar, de Gálatas capítulo 4, que mientras el heredero es niño, es igual que un esclavo. Tenemos que pasar por un tiempo de madurez, de preparación, para entonces Dios nos entregue lo que quiere entregarnos. Ya son las 8:11, ya vamos a ir cerrando. Yo quiero compartir esto rápidamente. Cuando yo tenía 12 años de edad, fue la primera vez que Dios me habló a mí en sueño. Y yo le hice una promesa al Señor, en la cual yo le dije, Señor, yo te prometo que yo voy a predicar tu palabra en todo el mundo. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Yo ni siquiera sabía que Dios hablaba en sueño. Yo no tenía conocimiento de la palabra. Y yo recuerdo cuando fuimos a México, que Diana fue conmigo, que yo me vi en este estadio con como 5,000 personas. Yo dije que yo en mi mente no entendí cómo yo había llegado ahí, pero yo sí sabía que años, vamos a ver, no sé cuántos años después, más de 20 años después, lo que ya Dios me había ministrado mi espíritu, yo estaba viendo un cumplimiento. Entonces, ¿por qué comparto esto? Porque si Dios fue que habló, Dios lo va a cumplir. Ahora, mientras llegue el cumplimiento, tiene que ver un sometimiento y una formación para que no seamos nosotros mismos que atrasemos o abortemos lo que Dios nos ha prometido. Porque Dios ciertamente cuando sacó el pueblo de Egipto, de Israel de Egipto, la intención era llevarlo a la tierra prometida. Pero como ellos no se dejaron trabajar en el desierto, ellos no vieron esa tierra. Entonces hay dos puntos. Dios promete, pero las promesas de Dios son condicionales. Yo tengo que hacer mi parte, porque Dios nos da lo que es el libre albedrío. Entonces, si tú tienes un llamado o tú tienes una palabra de parte de Dios, tú tienes un sueño, si tú no te mantienes íntegro, si tú no perseveras, si tú no continúas caminando en el Señor, te deja trabajar tu carácter, te deja mordear, te dejas madurar en Dios, por más palabras, tú puedes estar lleno de palabras de promesas, pero si no te dejas moldear, no vas a poderlo ver, no porque Dios habló mentira, no, sino porque tú no hiciste tu parte. Así que con eso dicho, si nadie más tiene nada más que decir, vamos a orar para cerrar en esta hora. No, a mí solamente me gustaría reiterar, sí, por si acaso alguien no ha recibido el material de la semana, que nos deje saber, por favor, y explicarles, dame un segundo, ¿qué dice aquí? Déjame ver, reiterar en eso, por si acaso hay alguien que no lo está recibiendo, que nos deje saber, pero también explicarle, o sea, señores, miren, como decía la pastora al principio, el punto de esto es que todos vengamos con un entendimiento y sobre todo que si no hemos entendido, que vengamos a dialogar para que todos nos llevemos una enseñanza. Entonces, por ejemplo, miren, el martes, que es mañana, el 27, son nada más 17 versículos que nos toca leer.
A mí que nadie me diga que no puede sacar 10 minuticos para leerse 17 versículos de la palabra, cuando se supone que nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios obedientes, tenemos que sacar tiempo de estudiar su palabra. Y así sucesivamente, el miércoles yo creo que son como 20 versículos, el jueves son como 15 versículos, o sea, es mínimo cada día que nos toca leer, porque así usted se beneficia, esto es más para beneficio suyo, esto no es nada más para que vengan y nos digan, ay, sí, leímos, no. Es más para el beneficio de cada uno de nosotros, que vengamos con un entendimiento y también si tenemos preguntas y queremos contar nuestras experiencias, que vengamos y compartamos. Entonces también sería bueno que a esos hermanos de la iglesia, creo yo, pastora, no sé qué opinan los demás, que no se han estado uniendo, tal vez por trabajo, por lo que sea, nos comuniquemos con ellos, hey, mira, te perdiste el estudio, qué sé yo qué, qué pasa, qué es lo que, no se quería indagar en eso. Realmente, yo sé que todos tenemos una agenda, que todos tenemos complicaciones. Al final del camino, todo lo que se está haciendo y todo lo que uno intenta hacer como iglesia es para la salvación de cada individuo. Uno tiene la responsabilidad de exponerlo, por eso hicimos por Zoom, para que no hagan excusa, que no puedo llegar, que no trabajo. Entonces, tenemos también que tomar una responsabilidad en esto, porque la salvación es individual. Entonces, no todo el tiempo, claro que uno puede motivar a los demás y tenemos que hacer esa parte, pero uno mismo tiene que motivarse a uno mismo y entender que uno necesita de Dios y que uno tiene que sacar tiempo para como usted saca tiempo para usted comer, para usted, no sé, hacer lo que tiene que hacer. Lo más importante es la palabra, porque esto es vida eterna. Entonces, con eso dicho, tenemos que esforzarnos. Yo sé que no es fácil al principio, pero después que usted se enamora de la palabra, usted no puede pasar 2 o 3 días sin leerla porque le va a hacer falta. Entonces, hágalo. I encourage you guys to do it porque es importante y estamos viviendo tiempos muy difíciles. Señores, si ustedes prenden la televisión, un segundo, no sé cuántos comerciales inapropiados hay en menos de una hora de televisión, yo no sé cuánto. Entonces, tenemos que estar firmes, porque si no conocemos palabra, cualquier cosa nos va a sacar. Entonces, esto es importante, es para mí, es para ustedes, ¿sabe? Para cada persona es importante en términos individual. Entonces, vamos a orar para terminar. Yo sé que tenemos a Luis ahí, Luis Ureña. Nos gustaría, como creo que es el único varón que tenemos en línea, que nos cierre en oración. ¿Qué te parece, Luis? Amén, amén. ¿Me escuchan? Hello. Sí, me escuchan. Están ahí. Sí, Sí, te amén. escuchamos, Luis. Amén, amén. Bueno. Padre, damos gracias, Señor, en esta noche, mi Dios, por cada persona que expuso, Padre, tu palabra, Padre. Y esperamos, Señor, que la semana que viene, Señor, cada uno pueda exponer, aunque sea un versículo, Padre. Damos gracias por la pastora, los líderes, Padre amado, porque de aquí es que nos nutrimos, Señor, de tu palabra, Padre amado. Gracias por lo que se expuso hoy, Señor, y sabemos que el lunes que viene, Padre, será más maravilloso y perfecto, porque cada uno pondremos nuestra parte, Padre, para poder exponer tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Señores, Mira, dejen esa timidez, que pongan la cámara, saluden, saquen el rolo, que estamos en familia. Mira, me gustó esa idea que dio Luis también ahí, Diana, de asignar cada persona que explique un versículo. Ah, bien. Me gusta esa idea. Amén, amén. La cámara, miren aquí, güey. Bendiciones. Nada. Bendiciones, mi gente. Pasen feliz noche. Bendiciones, bendiciones. Esa estaba buena. Salgan en rolos.